El día de hoy hablaremos sobre unidades y magnitudes físicas y nos centraremos en analizar qué son magnitudes físicas y ver la conversión de una magnitud entre sus diversos sistemas de unidades. Y finalmente terminaremos con un análisis dimensional de estas magnitudes. Al final de esta sesión, ustedes tienen que estar en la capacidad de desarrollar conversiones entre diversos sistemas de unidades para una magnitud, recordando que esa magnitud no cambia, solo las unidades. Y también deben estar en la capacidad de evaluar los sistemas de ecuaciones dimensionales de estas. Empecemos a hablar de la física. La física es una ciencia netamente experimental, pues se basa, como ustedes ya deben conocer, en el método científico. Para este método científico es importante que se tiene que analizar los datos experimentales, que parten de las observaciones, para luego, mediante esas observaciones, tomar unas medidas cuantitativas. Y de acuerdo a estas medidas cuantitativas, se elaboran leyes, principios, postulados, entre otros, que ayudan a conocer el universo, su comportamiento y a predecir cómo era antes, por qué es que suceden los fenómenos actualmente y tratar de predecir estos fenómenos en el futuro. Estas leyes de la física, como ustedes ya deben saber, se expresan en el lenguaje universal, que es el lenguaje matemático. Y esta matemática es el puente que nos va a unir la teoría que está escrito en los libros que estás viendo mediante este video y el experimento. Y esta física lo podemos dividir en dos. Primero está la física clásica hasta el año 1500 aproximadamente. Podemos dividir a la física en dos ramas. Uno, que es la física clásica, en el cual se centra la mecánica clásica, la termodinámica, electromagnetismo y la óptica. Y a partir del año 1900 aproximadamente entran la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Todos estos y entre otros más se comienzan a agregar debido a que la física clásica no explica todos los fenómenos que hay en la naturaleza. Pero nos vamos a centrar principalmente en la física clásica. Para empezar con nuestro tema, analicemos el término magnitud. La palabra magnitud está relacionada con el verbo medir. Entonces, ¿qué es una magnitud? Una magnitud viene a ser todo lo medible. Es todo aquello que se pueda medir. Una magnitud física viene a ser todas las cosas que se pueden medir en física. ¿Sí? Por ejemplo, el volumen, la masa, la velocidad, la aceleración, la presión, etc. Entonces, todo lo que se pueda medir constituye como una magnitud. Y esto es muy importante porque la física es una ciencia que trata de encontrar todo lo medible en el universo. Muy bien. Entonces, pero entre estas magnitudes podemos clasificarlas según su naturaleza, viendo este siguiente caso. A través de este curso nos va a seguir nuestro amigo Fisiquito, quien va a ser nuestro observador. Este personaje nos va a ayudar a comprender la física. Entonces tenemos en este caso común donde Fisiquito está al costado de una pila de ladrillos. Y Fisiquito está ejerciendo una cierta fuerza F. Vamos a ponerla así nada más. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué hace Fisiquito? A. ¿Está jalando el ladrillo? O B. Está empujando el ladrillo. Tienes 3 segundos para responder. Muy bien.
Algunos me dirán, profesor, Fisiquito está jalando. Pero otros me dirán, no, profesor, Fisiquito está empujando el ladrillo. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues ninguna de las anteriores, porque no tenemos el suficiente. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Pues ninguna de las anteriores, porque no tenemos los suficientes datos. Pero, ¿qué sucede si es que yo dibujo esta flecha? ¿Qué está haciendo Fisiquito? Muy bien, Fisiquito está empujando. Pero, si yo dibujo la flecha en la dirección contraria, muy bien, aquí, ¿qué está haciendo Fisiquito? Muy bien, está jalando. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, para la fuerza no es suficiente con decirte que esa fuerza es F, que F puede ser 4 newton, 5 newton, 10 newton, etc. Si no es necesario que una dirección. Yo necesito conocer una dirección. Ah, ya. Entonces, para la fuerza, necesito conocer la dirección. Pero si yo te preguntara, este ladrillo que está encima, ¿cuál vendría a ser su masa? Entonces algunos me dirán, ah, ya, son 4 kilogramos, otros 10 kilogramos, etc. La pregunta sería, si yo te digo que su masa M viene a ser 1 kilogramo, ¿necesito más información para conocer la totalidad de la masa? No, solamente conociendo este número yo puedo conocer su masa. Pero para la fuerza, no. Es suficiente con conocer un número. También necesito una dirección. Entonces, allí nosotros podemos ver nuestras dos magnitudes diferenciadas según su naturaleza. Y esas son las que podemos observar. Unos son llamados escalares y los otros son llamados vectoriales. ¿Qué son los escalares? Los escalares son aquellos que solamente necesitan de un número para poder definirse. Como hablamos de magnitudes físicas, necesitamos también una unidad de medida. Pero básicamente están representadas solo por un número. Por ejemplo, el tiempo. Si yo te pregunto sobre el tiempo, tú me puedes decir el lapso de tiempo de 5 horas, 10 minutos, 5 segundos, etc. O sea, solamente estamos viendo que necesitamos un número y una unidad. De la misma manera, para la masa. Si yo te pregunto, ¿cuál es la masa de este bloque? Tú me dices, profesor, ese bloque tiene 10 kilogramos. ¿Qué tenemos? Un número y una unidad de medida. Entonces, la masa viene a ser un escalar. De la misma manera, la temperatura. Si yo te pregunto, ¿cuál es la temperatura que está marcando este gráfico? Bueno, no se observa bien, pero suponiendo que esta temperatura ambiente, pongámosle 23 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué tenemos para la temperatura? Un número y una unidad de medida. Entonces, las magnitudes escalares solamente están definidas por ese número, llamémoslo así como la intensidad que va a tener esta magnitud. Pero hay otras magnitudes que no es suficiente definirlas por un número, sino necesitan un número y, como vimos anteriormente, también una dirección.
dirección. Ambas son necesarias. Por ejemplo, estamos viendo aquí el auto y en el auto podemos decir que ese auto tiene una cierta velocidad, ¿cierto? La velocidad, para conocerla, estamos viendo que está yendo en dirección X, suponiendo que X es el norte y el eje X negativo el sur. Entonces yo diré, por ejemplo, que la velocidad de este móvil viene a ser 5 metros por segundo norte. O también 5 metros por segundo dirección X, que se representa con Y. Eso lo vamos a analizar después. Pero ¿qué observamos aquí? Que está representado por un número. Aquí vemos la unidad de medida. Y finalmente tenemos la dirección. Es necesario la dirección. Si vemos sobre la aceleración, viene a ser lo mismo, ¿cierto? Para la aceleración, si yo te digo que este móvil se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, dirección X. Porque si yo te dijese que se mueve en dirección menos X hacia el sur, entonces esta flechita debería estar en la dirección contraria. Como no lo está, entonces simplemente decimos que se está yendo en la dirección X. Para resumir, en magnitudes físicas tenemos a los escalares que se representan únicamente por un número y una unidad de medida. Y se acabó. Y para los vectores se representan por un número, una dirección, esto es lo que se agrega, y una unidad de medida. Ahora, las magnitudes también las podemos diferenciar por su origen. En estas vemos a las magnitudes fundamentales y a las derivadas. Las fundamentales vienen a ser magnitudes que no necesitan de alguien más para definirse. Por eso son fundamentales. Es decir, que son independientes de los otros. Por ejemplo, el tiempo. Yo para definir el tiempo no necesito de otra magnitud. Lo mismo para la masa como para la temperatura. Pero si nosotros hablamos de las derivadas, estas sí necesitan de otras para poder definirse. No son independientes, no dependen de otras. ¿De quiénes dependen estas derivadas? De las fundamentales. Por ejemplo, veamos a la velocidad. La velocidad, vamos a poner aquí, que es 5 metros por segundo en la dirección X. Para yo definir a la velocidad, yo necesito conocer esta magnitud de metros, que viene a ser la magnitud de longitud, que es una fundamental, y también necesito el tiempo por segundo. Porque tú sabes que la velocidad, ¿qué información me da? Me dice que en un segundo recorre 5 metros. Lo mismo para la energía, para la fuerza y para la potencia. Estas necesitan para definirse de las fundamentales. Por eso son derivadas. Entonces, como ya hemos visto, las magnitudes tienen unidades. Estas unidades se pueden diferenciar de un país a otro país o de una localidad a otra. Pero la más usada en la comunidad científica, donde tú te vas a desenvolver, viene a ser el Sistema Internacional de Unidades, SI. Para el Sistema Internacional de Unidades, nosotros obtenemos estos básicos, los que tú necesitas conocer. La longitud, que
tiene por unidad al metro y se representa con una M. Igualmente a la masa, cuya unidad es kilogramo, y se representa por una K y una G. El tiempo, cuya unidad es el segundo, y se representa por una S. Y así sucesivamente. Y tú me dirás, pero profesor, tú me estás diciendo que la unidad es el metro, pero yo he escuchado de los kilómetros, centímetros, etcétera. Muy bien. Estas unidades son las unidades básicas. De estas unidades básicas, yo puedo derivar a otras unidades que sean múltiplos de estas unidades, como lo vamos a ver. Entonces, en las magnitudes derivadas, nosotros podemos encontrar el área, podemos encontrar el volumen, la velocidad media, etc. Aquí tenemos algunas fórmulas. Ahora, ¿por qué son derivadas? Porque el área, tú sabes que se mide el ancho por el largo, ¿cierto? Y el volumen es el ancho por el largo por el alto, por su altura. Entonces, tanto en el área como el volumen depende de la longitud. Miren, longitud, longitud. Volumen, el ancho es longitud, el largo es longitud y el alto es longitud. La velocidad media, como tú puedes observar, es la variación de la posición con respecto al tiempo. Pero esta variación de posición es longitud, una unidad fundamental. Y la variación del tiempo viene a ser pues, el tiempo, que es también una unidad fundamental. Y así se pueden definir todas estas magnitudes, la aceleración, fuerza, trabajo, potencia, presión, etc., en función de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, aquí la aceleración me dice que es la variación de la velocidad entre variación del tiempo. Pero la variación de velocidad ya lo hemos visto aquí arriba, que se define como la variación de posición entre la variación del tiempo. Es decir, todas van a poder expresarse solamente como fórmulas o como una composición de magnitudes fundamentales, ¿no? Aquí vemos a otras magnitudes, etc. Pero, como tú puedes observar, acá nosotros tenemos algunas magnitudes adimensionales. ¿A qué se refiere adimensionales? Tú debes saber por lenguaje que A es un prefijo que me denota sin. Es decir, estas cantidades o magnitudes derivadas no tienen dimensiones. En pocas palabras, no dependen de las magnitudes fundamentales que vimos, como el radián para el ángulo plano y el ángulo sólido, el estereodarián. Muy bien. Luego, nosotros tenemos los prefijos para analizar los múltiplos de las unidades que nosotros vimos anteriormente. Por ejemplo, ustedes me dirán, profesor, yo he escuchado o sé que existe un kilómetro. Y el kilómetro está referenciándose a una magnitud de longitud. Y analizando, nosotros vemos que como magnitud fundamental tenemos al metro. Pero acá hay una K. ¿Qué significa esa K? Buscamos aquí en abreviatura y aquí encontramos a la K. La K tiene el nombre de kilo y esto me representa 10 al cubo, que es 1000. Es por eso que 1K metros viene a ser un kilómetro. Y eso me simboliza el K 1000 metros. ¿Ven? De la misma manera, si yo analizaría el término de un kilogramo. Un kilogramo tenemos como unidad aquí al gramo y kilo viene a ser un prefijo que me va
a mencionar o a indicar que 1 kilogramo involucra 1000 gramos. De la misma manera, para cualquier otra magnitud con su respectivo múltiplo. Por ejemplo, analicemos uno al azar, mili. Ustedes me dirán, ¿no? Si ustedes escuchan mili, lo primero que se les viene a la mente es un mililitro, ¿cierto? Y si vemos, litro viene a ser una unidad de volumen, ¿sí? ¿Y qué viene a ser esta M? M, mili, y eso es 10 a la menos 3 o 1 entre 1000. Entonces, un mililitro equivale a decir 1 entre 1000 litros o la milésima parte de un litro. Y así nosotros podemos seguir analizando los prefijos. Yocta, septo, ato, femto, pico, nano, micro, mili, centi, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota. Estas son importantes conocer para nosotros poder convertir aquí, por ejemplo, de metros a kilómetros, de gramos a kilogramos, de litros a mililitros, como conversiones simples. Luego veremos algunas conversiones un poco más complejas. Por ejemplo, lo que les mencionaba atrás, decimos que un nanómetro, nano, su abreviatura es la n minúscula, será un nm, un nanómetro. Y nano equivale a 10 a la menos 9, ¿cierto? Y eso viene a ser una cantidad muy pequeña. Estamos hablando de a escalas casi atómicas. De la misma manera, el micrómetro, el mililitro, centímetro, kilogramo, etc. Eso es para la longitud, para la masa y también para el tiempo. Pero también tenemos para las otras magnitudes como la temperatura, para la candela, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las magnitudes y no solamente las fundamentales, sino como vimos con el mililitro, también para las derivadas. Para todo eso nos sirve a nosotros los prefijos que nos van a mencionar los múltiplos de las magnitudes. Por ejemplo, veamos este problema. Me dice, Fisiquito observa un auto que posee una rapidez de 36 kilómetros por hora y desea saber la rapidez de dicho auto en kilómetros por minuto y metros por segundo. Lo que tenemos que hacer entonces es transformar esta magnitud derivada, que viene a ser la rapidez, 36 kilómetros por hora, a otras unidades. Ojo, hablamos de la misma magnitud, es decir, la rapidez va a ser o 36 kilómetros por hora o puede ser expresada en estas dos, pero va a ser la misma, no va a cambiar. Lo único que cambia es mi sistema de unidades. Para resolver este problema vamos a aplicar un método muy sencillo que todos lo deben conocer, que es el del factor unitario. A ver, ustedes están en TechSoup. Entonces, ¿en qué consiste este método? Me dice, si yo tengo un número, vamos a ponerle A, y divido este número entre el mismo, ¿cuánto es? 1. Muy bien. Ahora, si es que yo tengo otro número, vamos a ponerle B. Y si ese número B le multiplico por la unidad, ¿cuánto es? Muy bien. El mismo número B. Lo que vamos a hacer es este 1 lo vamos a reemplazar aquí. O sea, yo puedo escribir AB multiplicado por A entre A
siempre va a ser B. Y esto de aquí viene a ser simplemente el método del factor unitario. ¿En qué va a consistir? En que yo tengo una magnitud aquí expresada y yo voy a multiplicar aquí a la misma magnitud, pero con equivalencias para poder dar a la misma magnitud, pero en distinta unidad. Veamos con este ejemplo. Me dice de que mi rapidez es de 36 kilómetros por hora. Muy bien. Ahora, yo quiero primero transformarlo a kilómetros por minuto. Entonces, para transformar a kilómetros por minuto, yo veo que aquí hay kilómetros, no hay ningún problema. Mi problema viene a ser acá, en que tengo horas. Y a mí no me interesa tener en horas. Yo quiero conocer en minutos. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos este método. Y este método dice así. Voy a multiplicar por un equivalente. Como yo no quiero horas, si yo pongo horas arriba, ¿qué va a suceder? Se van a cancelar. Pero ¿qué quiero? Quiero minutos. Entonces, yo no quiero horas, lo pongo arriba y minutos abajo. ¿Cierto? Muy bien. Ahora debes asegurarte de que esta fracción sea como este A entre A. Tienen que ser equivalentes. ¿Y cuál es la equivalencia? Sencilla. Una hora son 60 minutos. ¿Listo? Hasta ahí nosotros estamos multiplicando por unidad. Como estos dos son equivalentes, lo de azul, entonces si yo los divido me va a dar la unidad. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque así logramos que hora con hora se vayan. Y finalmente, ¿qué nos queda? Kilómetros, miren, unidades nada más, entre minutos. Lo que buscábamos. Y los números lo ponemos adelante. Será 36 entre 60. Y 36 entre 60, ¿qué hacemos? Sexta 10, sexta 6. Y 6 entre 10 viene a ser 0,6 kilómetros por minuto. ¿Ven? De manera sencilla ya hemos transformado. Como ustedes observan, la rapidez es la misma, B. O sea, el carro no va a ir ni más lento ni más despacio. Viene a ser la misma rapidez, pero estamos expresándolo con distintas unidades. ¿En qué unidades? En kilómetros por hora, que es 36, o en kilómetros por minuto, que es 0,6. Entonces sigamos. Y ahora necesitamos conocer esta rapidez, pero en metros por segundo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a partir desde el inicio. 36 kilómetros por hora. Entonces, yo aquí veo que no me interesa ni kilómetros ni horas. Necesito eliminar a ambas. Entonces, para eliminar horas ya hemos visto, ¿cierto? Lo de azul, horas arriba, horas con horas se van. Y como yo quiero segundos, es lo que quiero entre lo que tengo entre lo que quiero. Segundos. Y sus equivalentes. ¿En qué? Vamos a ver. Una hora equivalen a 3600 segundos. Muy bien. Eso está para horas. Pero yo no quiero tampoco kilómetros. Entonces seguimos multiplicando por una equivalencia. Como yo no quiero kilómetros, kilómetros está arriba. Entonces ahora pongo kilómetros abajo. Yo quiero en metros y pongo metros arriba.
Pregunta, ¿qué equivalencia hay entre estos dos? Es que 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros, ¿cierto? Y ya ahí nosotros resolvemos. Si te das cuenta, horas con horas se van y kilómetros con kilómetros se van. ¿Qué me va a quedar? Finalmente me queda unidades. Arriba, ¿qué unidad? Metros. Muy bien. Entre, abajo, ¿qué unidad? Segundos. Lo que buscábamos. Y ahora pongamos los números. Vamos a hacerlo paso a paso. Sería 36 por 1000 entre 3600. Muy bien. Operamos esto de acá. Y vemos que dos ceros con dos ceros se van. ¿Qué más? 36 y 36. Finalmente tenemos que eso equivale a 10 metros por segundo. Y con eso ya hemos transformado 36 kilómetros por hora. Puedo expresarlo como 0,6 kilómetros por minuto o 10 metros por segundo. Y recordando que es la misma magnitud, es la misma velocidad, pero expresada en tres unidades distintas. Puede ser 36 kilómetros por hora, 0,6 kilómetros por minuto o 10 metros por segundo. Y listo. Ahora veamos sobre las dimensiones. Como hemos visto, todas las magnitudes poseen unidades, pero por su origen hay magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las dimensiones están relacionadas directamente con las magnitudes fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, volumen. Yo puedo decir que tengo, por ejemplo, 10 metros cúbicos de leche. O también puedo decir que tengo 10.000 litros de leche. Ahora, yo puedo expresar, como ustedes han visto, en metros cúbicos o en litros. Pero, sea cual sea su unidad, esto va a hacer referencia al volumen. Entonces, el volumen tiene una dimensión que no cambia, ¿cierto? En este caso, metros cúbicos es metro por metro por metro. O sea, sería una longitud al cubo, ¿cierto? Lo mismo para litros, pero es un poco más difícil de verlo. Es más sencillo con metros cúbicos. Pero estos dos me expresan volumen. Entonces, todas las ecuaciones deben ser dimensionalmente correctas para poder realizarse, resolverse y analizar. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 1 kilogramo de papa, yo solo puedo sumarle más papa. O sea, 1 kilogramo de papa más 1 kilogramo de papa serán 2 kilogramos de papa. Yo no puedo sumar 1 kilogramo de papa más 5 litros de leche. Son distintas, ¿cierto? A eso nos referimos con dimensionalmente compatible. Que yo tenga que sumar papas con papas, tengo que sumar litros de leche con metros cúbicos de leche, puedo sumarlos, etcétera. Porque en uno estamos hablando de masa y en otro estamos hablando de volumen. Puedo sumar volúmenes o puedo sumar masas. No puedo sumar masa y volumen. Son distintas. Entonces, ¿cómo yo conozco la dimensión de una magnitud? Para eso vamos a tener nosotros unas representaciones
físicas de esas dimensiones. Para empezar, todas estas se van a expresar en corchetes. Cuando tú veas que algo está entre corchetes, está diciéndote que está viendo la dimensión de esa magnitud adentro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tú ves a la X. La X es una magnitud, puede ser lo que sea. ¿Qué me está diciendo? Estos corchetes me está diciendo de que esta expresión que tú ves, esta ecuación, no es una ecuación común y corriente, sino que esta ecuación viene a ser la dimensión de esta magnitud X. Por ejemplo, ahora veamos aquí, tenemos esas expresiones de las magnitudes fundamentales. Estas son las que tienes que memorizarte. Aquí vemos, para empezar, a la longitud. Como está entre corchete, viene la dimensión. La dimensión de la longitud se representa por una L. La dimensión de la masa por una M. La dimensión del tiempo por una T. Si te das cuenta, todas estas están en mayúsculas. Igualmente para la temperatura en tita, cantidad de sustancia N, intensidad de corriente J e intensidad luminosa I. Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, esta ecuación que nosotros tenemos de X tiene una A, ¿qué más? Una B, una C, D, E, F y G. Esas vienen a ser exponentes. A, B, C, D, E, F y G. Todos estos son exponentes. O sea, son números. Puede ser 1, puede ser 2, sería al cuadrado, 3 cubo, etc. Y esta acá viene a ser una constante de proporcionalidad, un número. ¿Listo? Entonces, yo puedo expresar cualquier magnitud en base a estas fundamentales, las dimensiones. Por ejemplo, veamos un poco de análisis dimensional. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En ese análisis va a ser esas dos cosas. Validar las ecuaciones físicas. Como te había mencionado, yo voy a ver que se estén sumando masas para darme masas y se estén sumando volúmenes para encontrar un volumen. Yo no puedo sumar masa y volumen. Entonces vamos a cerciorarnos. O sea, vamos a comprobar, verificar que esa ecuación física sea correcta. Y luego vamos a deducir la fórmula de una ley física. Yo puedo obtener datos experimentales y mediante esos datos sacar leyes físicas. ¿Sí? Y aquí abajo tenemos algunas cantidades físicas, ¿sí? Derivadas. Por ejemplo, área. Para ver el área, ustedes saben que el área no es una magnitud fundamental. Entonces el área es largo por ancho. Aquí está. Área es largo por ancho. ¿Sí? Y como tú sabes, el largo es una longitud, dimensión L. El ancho es una longitud, dimensión L. L por L, L cuadrado. Es por eso de que la dimensión para el área es L cuadrado. Muy bien. De la misma manera para el volumen. Si yo analizo el volumen viene a ser largo, ancho y alto, que será L por L por L, y eso es L al cubo. Y aquí está la dimensión del volumen, L al cubo. Y lo mismo para rapidez y aceleración. Ahora,
unidades. La dimensión del área, veamos el área, es L al cubo. Unidad del sistema internacional, metros cuadrados. Ahora, usualmente se utiliza el sistema estadounidense o también se conoce como el sistema anglosajón o el sistema inglés, que son los pies cuadrados. Son unidades que me representan lo mismo, metros al cuadrado, pies al cuadrado. Los dos son área. Entonces, de las dos, siempre van a tener la misma dimensión, que es L al cuadrado. Lo mismo para el volumen. En el sistema internacional, el volumen se expresa en metros cúbicos y en el sistema inglés se representa como pies cúbicos. Pero ambos van a ser lo mismo, dimensión L al cubo, porque se trata de volumen. Por ejemplo, para la rapidez, tú sabes que, o vas a enterarte después, que la rapidez viene a ser simplemente metros por segundo, ¿cierto? Longitud entre segundo. Como metros es longitud, lo represento por una L, vamos a hacer su dimensión, entre el segundo es el tiempo, y como vimos, la dimensión del tiempo es t. También se suele escribir como L por t a la menos 1. ¿Sí? Cualquiera de los dos es correcto. Y como puedes observar, en el sistema inglés, la rapidez unidad metros por segundo. En el sistema inglés, unidad pies por segundo. Distintas unidades, pero la dimensión es la misma, porque se trata de rapidez. Va a ser L por t a la menos 1. Y de igual manera para la aceleración. ¿Qué hacemos con eso? Estamos verificando que nuestra ecuación física sea correcta. Entonces, aquí ustedes tienen en esta tabla algunas magnitudes derivadas con sus fórmulas y estas también están con las expresiones dimensionales. Como hemos visto, el área está fórmula A, dimensión L cuadrado. Para el volumen es B, dimensión longitud al cubo, L cubo. Luego tenemos velocidad media, cuya fórmula es variación del tiempo entre variación de la posición entre variación del tiempo, y eso es L por t a la menos 1. Y así sucesivamente para las demás. Y aquí tenemos algunos criterios para este análisis dimensional. Primero, tenemos el principio de homogeneidad. ¿Qué me dice este principio de homogeneidad? Que las operaciones de suma o resta me indican que esas magnitudes son las mismas. Es decir, si yo sumo A más B, estoy diciendo de que estas tienen las mismas dimensiones. Es decir, esto puede ser masa, ¿cierto? Tienen que ser exactamente la misma dimensión. Si es dimensión de masa, si es dimensión de longitud o etcétera. No puedo sumar papas y camote. Recuerden eso. Lo mismo para la resta. Si es que yo tengo una magnitud y estoy restándola, entonces la dimensión de la C tiene que ser la misma dimensión de D. Como estas están guiadas por una igualdad, entonces estas cuatro tienen que tener la misma dimensión. Es por eso de que tú ves al final que dimensión de A igual a dimensión de B igual a dimensión de C igual a dimensión de D. Estas tienen la misma dimensión. Yo no puedo sumar masa con volumen. Tiene que ser o todo masa o todo volumen o cualquiera de las magnitudes que hemos visto. Lo siguiente, a ver, viene a ser esta parte adimensional.
¿sí? ¿Qué me dice esta parte adimensional? Que los números o las magnitudes que no poseen dimensión simplemente no van a entrar a tallar en nuestro análisis dimensional. O sea, van a ser como el camotito del partido, ¿cierto? Que no va a importar si está o no está. Vamos a ponerle, aquí se le pone con un asterisco, ¿no? Por ejemplo, los números. El- todos los números no poseen dimensión, ¿sí? Por eso es de que el -8, el 10, el 1000, un millón, puede ser cualquier número desde el menos infinito hasta el más infinito y no va a poseer dimensión. Entonces los números no tienen dimensión. Las funciones exponenciales tampoco, porque tú sabes que esta me representa un número y yo no puedo elevar un número a una magnitud, porque todo lo que está arriba también tiene que ser, ¿qué cosa? Un número, su exponente. Entonces, un número solo puede ser elevado a otro número. Entonces, tanto esta función exponencial como el exponente de arriba no poseen dimensión. Igualmente, para las funciones trigonométricas, todas las funciones trigonométricas, sea seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, no poseen dimensión. Y como yo al seno no puedo sacar el seno de la masa, tampoco el seno del volumen, tiene que ser siempre el argumento, tiene que ser un número, ¿sí? El seno solo puede existir cuando su argumento es un número. Entonces, lo que está dentro también es adimensional, o sea, viene a ser un número. Y por último, a los logaritmos. Puede ser un logaritmo cualquiera o un logaritmo especial, ¿cierto? Logaritmo natural. Todos los logaritmos, funciones logarítmicas, también son adimensionales. Entonces, sus argumentos también son adimensionales, lo que está adentro. Y finalmente, nosotros tenemos algunas propiedades de las ecuaciones dimensionales. Si yo tengo la dimensión de la longitud y sumo o resto la dimensión de la longitud, siempre va a ser la dimensión de la longitud. Aquí no se cumple lo de aritmética, que L más L es 2L o L menos L es 0. No, aquí hablamos de la dimensión. Es decir, si es que yo sumo masa y a otra masa, siempre me va a dar una masa. O o si hablamos, por ejemplo, del tiempo. Si yo tengo el tiempo y le sumo otro tiempo, me va a dar al final más tiempo. O igual si le resto, no puede ser otra cosa. Yo no puedo sumar tiempo más tiempo igual a masa. Eso es incorrecto. Todo tiene que tener la misma dimensión. Es por eso de que se cumple esta propiedad, ¿sí? Si yo tengo una dimensión y sumo la misma dimensión, me va a dar la misma dimensión. Lo siguiente es que si A es un número o constante la cual se expresa que no tiene dimensiones, no lo que vimos aquí, adimensionales, ¿no? Entonces, lo siguiente viene a ser las funciones. Si es una función trigonométrica, bueno, como ya lo hemos visto, todas las funciones trigonométricas son adimensionales, entonces el argumento también es adimensional. Las constantes igual numéricas. Y por último, esta ecuación que es muy importante. Si yo tengo esta ecuación física y me dicen que esta ecuación física es dimensionalmente correcta, entonces como vimos en el principio de homogeneidad, la dimensión de G, aquí está, es
es igual a la dimensión de A. Y la dimensión de A aquí está. Más la dimensión de B por C a la X. O sea, en este caso, B por C a la X va a funcionar como uno solo. Y tenemos esta expresión. ¿De dónde viene eso? A ver, vamos a desarrollarlo, que se comprenda mejor. Yo tengo que G por fórmula es A más B C a la X. Entonces, ahora yo voy a analizar qué cosa, las dimensiones. Voy a sacar la dimensión acá y la dimensión acá. Eso, entonces, va a ser igual, entonces, a la dimensión de G igual a, por el principio de homogeneidad, para la suma o resta, tengo que la dimensión de A más la dimensión de BC a la X. Ahora, esta va a ser la dimensión de A más. Cuando yo tengo un producto, yo puedo repartir aquí adentro las dimensiones. B por C a la X. ¿Ven? Y finalmente el exponente sale afuera del corchete, obteniendo lo que vimos al principio, que la dimensión de G va a ser igual a la dimensión de A más B por C, que también es lo mismo decir que la dimensión de G es igual a la dimensión de A por el principio de homogeneidad, otra vez aplicando, va a ser igual a la dimensión de B por la dimensión de C a la X. Listo. Ojo, yo no puedo poner una igualdad aquí. No, eso está mal. Porque solamente pongo igualdad cuando hay sumas o restas. Si hay producto, eso queda tal como está. Así como lo estás viendo. Muy bien. Afianzados nuestros conocimientos, veamos este ejemplo. Determinar las dimensiones del calor específico. Muy bien. Entonces, tú sabes por tus amplios conocimientos que el calor específico se encuentra en esta fórmula, ¿cierto? Calor es igual a la masa por el calor específico por variación de la temperatura. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicar el análisis dimensional. ¿Qué obtenemos? Que la dimensión del calor es igual a, acá hay un producto, ¿cierto? Y en el producto se reparten los corchetes. Muy bien, tenemos eso de ahí. Pero aquí vemos, ponemos un ojo. Ojo, pestaña y ceja. ¿Sí? Este delta de T es variación de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Dimensionalmente, la variación de temperatura es igual a la variación de temperatura final menos la temperatura inicial. Y para la temperatura hemos dicho que su dimensión es tita y tita, ¿cierto? Pero como vimos en las propiedades anteriores, tita menos tita o tita más tita sigue siendo tita. Y esto es lo que vamos a aplicar aquí. Muy bien. Ahora, ya tengo la dimensión de la variación de temperatura. ¿Qué me falta? La dimensión de la masa y la dimensión del calor. Ahora, vamos a sacar parte por parte, ¿sí?
Decimos aquí, como Jack el Destripador, por partes. Primero, el calor es energía. Entonces, va a ser lo mismo encontrar la dimensión del calor que encontrar la dimensión de la energía. Tenemos que aquí aplicar las fórmulas que conocemos. ¿Sí? No hay que memorizar. Lo que tú sabes, hay que aplicarlo. Profesor, yo conozco de la energía cinética. Muy bien, entonces ponemos energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por rapidez al cuadrado. Dimensión y dimensión. Y tú sabes que el corchete se reparte en un producto. Será dimensión de un medio por la dimensión de la masa por la dimensión de la rapidez y el cuadrado sale. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser igual. Pero un medio es un número adimensional. Listo. No nos interesa. Dimensión de la masa, M mayúscula. Y dimensión de la rapidez. Pero tú sabes, aquí vamos a poner un paréntesis. Ya. Que la velocidad, ¿qué viene a ser? Distancia entre tiempo, ¿cierto? Por tu fórmula del MRU. Y esto será entonces, de distancia es L y de tiempo es T. Es decir, que será, abre paréntesis, de la rapidez L entre T, su dimensión, y todo eso está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que la dimensión de mi energía es M, L cuadrado, y ese T lo vamos a pasar arriba como menos 2. Muy bien. Entonces, para finalizar, decimos que la dimensión de la energía del calor viene a ser M, L cuadrado, T a la menos 2. ¿Qué más? La dimensión de la masa, tú lo sabes, y es M. Y por último, la dimensión de la variación de temperatura, que viene a ser simplemente tita. Entonces decimos acá, finalmente, vamos a reemplazar esa ecuación que tenemos de rojo. Que tenemos que la dimensión del calor, que viene a ser M, L cuadrado, T a la menos 2, viene a ser igual a la dimensión de la masa, M, multiplicado por lo que no sabemos, la dimensión del calor específico. Y eso multiplicado por la dimensión de la variación de temperatura, que es tita. Luego estas pasan a dividir. Y finalmente tenemos que la dimensión del calor específico es masa, longitud al cuadrado, T a la menos 2, entre, pasamos a dividir lo otro, masa, tita. Ahora que vemos que masa con masa se van. Entonces, finalmente, la dimensión del calor específico viene a ser longitud al cuadrado por T a la menos 2 entre tita. L cuadrado, T a la menos 2, tita. Y esta es la dimensión que buscábamos. Muy bien, espero que esta clase te haya servido. Repasa en la clase que tengamos online. Me preguntas todas las dudas que tienes. Resolvemos algunos problemas y hacemos nuestras actividades.